Hi, welcome to Everyday Spanish. In this lesson, we're going to learn asking questions. Cómo hacer preguntas. Okay, let's start. Signos de interrogación. When we make a direct question in English, and in many other languages as well, we have to add a question mark at the end. However, in Spanish, we also have to add an extra question mark at the beginning. Yes, this guy over here. The inverted question mark. As you may guess, nowadays many people are forgetting this punctuation mark on the internet. Nevertheless, in the name of good Spanish grammar, especially if it's a formal communication, always use it. Convertir una oración en pregunta. So, how do we make questions in Spanish? The simplest way is by adding the question marks, los signos de interrogación, at the beginning and at the end of a sentence. Of course, your inflection is what allows to catch a question in a spoken language. Por ejemplo, we have this simple sentence. Luis vive en Lima. You add the question marks and an interrogative mood, and there you go. Luis vive en Lima. Now, in Spanish you can invert the order of the words to express the same idea. Besides Luis vive en Lima, I can also say ¿Vive Luis en Lima? And ¿Vive en Lima Luis? All these questions have the same meaning as ¿Does Luis live in Lima? Veamos más ejemplos. Ya es tarde. ¿Ya es tarde? Fuiste al médico. ¿Fuiste al médico? ¿Les gusta la pizza? ¿Les gusta la pizza? Coletillas interrogativas. The second way of making a question in Spanish is by adding a question tag at the end of a sentence. The most common is a simple no, which works for either a positive or negative phrase. Notice that only the question tag is flanked by the question marks. Por ejemplo, we have the phrase ¿Te alcanza para el taxi? Then we add the question tag no, and the result is ¿Te alcanza para el taxi, no? That's it. Now, by extending the question tag, you will get more emphasis. Let's break it down. ¿Te alcanza para el taxi? ¿No es así? ¿Te alcanza para el taxi? ¿No es verdad? Now, you can simply say as well, ¿te alcanza para el taxi, verdad? ¿Te alcanza para el taxi? ¿No es cierto? ¿Te alcanza para el taxi, cierto? Now, when we have a negative phrase, you can keep your question tag short. For instance, no le contaste todo. No le contaste todo, ¿no? No le contaste todo, ¿verdad? No le contaste todo, ¿cierto? Pronombres o locuciones interrogativas. Finally, the third way of making question in Spanish is by using interrogative pronouns or interrogative phrases. ¿Qué? ¿Qué? This one refers to an object, an action. Ejemplos. ¿Qué es eso? ¿Qué quieres? ¿En qué piensas? ¿De qué te preocupas? ¿Con qué programa editas? ¿Sobre qué es tu ensayo? ¿Quién? ¿Quién? The plural form is quiénes. ¿Quiénes?
It is used when the subject of a sentence is a person. Let's see some examples when it refers to a direct object. ¿Quién eres? ¿Quién te dio eso? ¿Quiénes vienen? Now, when you want to ask about an indirect object, you have to add a preposition before quién or quiénes. Ejemplos: ¿a quién viste? Or ¿a quiénes viste? ¿Con quién vives? ¿Con quiénes vives? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo refers to the mode, the way we make things or the way things happen. Ejemplos: ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en el examen? ¿Dónde? ¿Dónde? This is used to inquire about place, position, origin, or direction. Ejemplos: ¿dónde queda el hospital? ¿De dónde eres? ¿A dónde vas? ¿Cuándo? ¿Cuándo? It is used to ask about a certain moment in time. Ejemplos: ¿cuándo es tu cumpleaños? ¿Cuándo nos toca exponer? ¿Cuánto? ¿Cuántos? In plural. In feminine: ¿cuánta? ¿Cuántas? In plural. It is used to ask about quantity or number. Ejemplos: ¿cuánto cuesta? ¿Cuánta agua tomas al día? ¿Cuántos años tienes? ¿Por qué? ¿Por qué? This is used to ask about cause or reason. Ejemplos: ¿por qué regresas tan tarde? ¿Por qué dijiste eso? ¿Para qué? ¿Para qué? This is used to ask about the purpose or intention. Ejemplos: ¿para qué llevas ese abrigo? ¿Para qué aprendes español? ¿Cuál? The plural is ¿cuáles? It is used to ask about choosing among options already known. Ejemplos: ¿cuál es tu color favorito? By the way, if you want to learn the colors in Spanish, you can click on this link. ¿Cuáles son los países de Sudamérica? And if you want to learn the countries and nationalities in Spanish, you can click on this link as well. It's a long but very complete video. Ejercicios. Finally, I want to propose you the following exercises for each of the 3 cases we have reviewed here. Because you know, practice makes master. Escribe 2 oraciones y conviértelas en pregunta. Case 1. Escribe 2 preguntas con coletillas. Case 2. Escribe 4 preguntas con pronombres o locuciones interrogativas. Case 3. I will be very glad to check them out and correct them. Well, that's a wrap for today's lesson. If you liked it, please don't forget to subscribe and give a thumb up to this video. Also, if you have any inquiry, leave it in the comment box below or send an email to everydayspanishfree@gmail.com. We also have a Facebook page and a SoundCloud channel where you can find podcasts 100% in Spanish, 100% en español. Cuídate y hasta pronto.